Hola, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestro séptimo espacio abierto del aprendizaje. Espero que se encuentren muy bien y vamos a seguir agregando a sus compañeras. Bienvenida Viridiana, bienvenida Nayeli, Buenas tardes. buenas tardes, bienvenida Susana y Teresa de Jesús. También está Karina, bienvenida. ¿Cómo están? Buen día, asesor. Muy bien, muchas gracias. Buenas Bien, tardes, bien. muy bien, asesor, gracias. Apuradas con el proyecto. Sí, me imagino. Pero fíjense ya, el proyecto integrador precisamente tiene como propósito juntar todos los aprendizajes adquiridos durante estas 4 semanas y demostrarlo en un solo ejercicio, un proyecto integrador. Pero ya es lo último, prácticamente esto ya se terminó. De hecho, nosotros ya terminamos la parte de los temas que nosotros tenemos que abordar. Falta todavía seguir repasando, falta seguir experimentando, seguir aplicando la teoría en la práctica. Eso sí, falta muchísimo. Pero de alguna manera la teoría ya la hemos abordado. Lo que vamos a hacer el día de hoy y también parte del próximo viernes es dar un repaso general hoy principalmente y tratar de irlo enfocando hacia los requerimientos del proyecto integrador. Y bueno, antes de comenzar, quiero preguntarles, ¿tienen alguna duda que les pueda apoyar? Por ahora no, asesor. Por ahora ya voy en el inciso C del proyecto y hasta ahorita no tengo dudas. Gracias, Tere, muy bien. ¿Alguien más? Creo que acaba de empezar, ¿verdad? Porque me costó un poquito de trabajo de entrar a la sesión que estoy por el teléfono y no sé si acaba de empezar o ya dijo algunas palabras. Vamos iniciando, Guillermina, no te preocupes, vamos iniciando. Prácticamente nada más expliqué lo que vamos a hacer el día de hoy, que es un repaso general de lo que ya hemos abordado y que lo vamos a enfocar al proyecto integrador. Eso es todo. Ok, gracias. Muy bien. Yo tengo una duda, asesor. Va a Adelante, sonar muy Viridiana. tonta, ¿verdad? No, no hay Este, preguntas tontas, acuérdate. en donde tenemos que sacar la velocidad de la partícula, tiene que ser expresada como viene al inicio, kilómetros sobre segundos, Metros sobre segundo. metros sobre segundos. Sí, vamos a ver en qué inciso viene esa parte. En el inciso A, ¿cuál es la función de velocidad? Si al instante t es igual a 1, la velocidad de dicha partícula es de 0. Bueno, aquí para sacar esta función de velocidad, primero tenemos que quitarle una comilla a la expresión que nos da el proyecto integrador, porque el proyecto integrador está en una aceleración, porque tiene f doble comilla de t igual a 2t menos 6. Entonces está expresada con una aceleración. Si nos piden la velocidad, pues tengo que quitarle una. A ver, Viridiana, ¿qué tendría que hacer para quitarle una comilla? Integrar. Así es, exactamente. Regresarme un paso antes, tengo que integrar. Efectivamente, integro esa función, 2t menos 6, y entonces voy a obtener una función de la velocidad. Pero cuando me dicen si en el instante t es igual a 1, pues fácil. Ese resultado de la función de integración lo tengo que evaluar o sustituir con t en 1. Y prácticamente al evaluar voy a obtener el valor de la constante. Y ese valor de la constante lo agrego de nuevo a la función. En lugar de que esté más c, va a tener más el valor que te dé. Y ahí está la función completa. Eso es lo que te están pidiendo. Te piden cuál es la función. ¿Sale? Y más adelante, sobre todo en los intervalos, ahí son velocidades. Me imagino que ahí era tu pregunta. Sí, en el Entonces, inciso C. ok, sí, en el inciso C, voy para allá, voy para allá, voy para allá, porque sí está larguito el proyecto.
A ver, a Y de ver, a hecho ver. son muchos cálculos. Ya casi voy terminando. Y hay que tener cuidado porque todos están relacionados. Si uno se equivoca al principio, pues, ¿qué crees? Se arrastra el, el error y todo va a estar mal. Pero sí, en los intervalos, como bien lo dices, en el inciso C, cuánto ha recorrido la partícula en dicho intervalo. Una vez que tú ya hayas evaluado tus resultados, efectivamente son velocidades, son metros sobre segundo. ¿Sale? Para que pongan las unidades correctas. Después, bueno, ya cuando tengas una diferencia entre el intervalo mayor y el intervalo menor, igual, no olviden colocar, por favor, sus unidades. No sé si te pude ayudar con tu pregunta. No, sí, gracias. Órale. Sale, vale. Entonces regreso con ustedes y vamos a la presentación. Un ratito de presentación para que no se me aburran. Y después tengo material en Khan Academy que me gustaría que revisaran. ¿Vale? Pero primero la presentación. Bueno, aquí espero que ya se esté proyectando. Ahí está. Y como dice, repaso general y algunas especificaciones de esta semana 4 de módulo 18. Su amigo y servidor, Manuel Antonio Chablé Pesina, su asesor virtual. Y bueno, pues vamos a comenzar. Aquí les voy a pedir que ustedes me ayuden. Primitiva de una función, ¿sale? Coloquialmente yo les había explicado. Estando en una posición, si yo la derivo, me voy un paso adelante. El paso adelante es la velocidad. Y siempre que yo me vaya un paso adelante, le voy a ir quitando un grado al exponente. ¿Sale? No se les olvide. ¿Por qué? Porque al exponente, de acuerdo a la primera propiedad, se le resta uno. Así es como también los puedo identificar. Y yo voy a ir acrecentando esa posición, primero con una velocidad, y si yo la derivo dos veces, entonces tendré una aceleración, y así sucesivamente. Bueno, hablar de una primitiva es regresar al origen, es regresar a la posición original. Si yo tengo una aceleración y me regreso a una posición con la integración, entonces yo voy a acrecentar el valor exponencial. ¿Sale? Se va a incrementar. Si yo estaba en una cuadrática, voy a tener una cúbica. Si estaba en una cúbica, voy a tener una a la 4. Se incrementa el valor exponencial, pero me regreso un paso antes. Si estaba en aceleración, me regreso a velocidad. Si estaba en velocidad, me regreso a una posición original. Entonces, hablar de una primitiva es hablar de la función anterior al intervalo donde yo me encontraba. Dice, la función g de x es una primitiva de la función f de x. Esto ya lo he analizado muchas veces, como ya lo he explicado. ¿Por qué g si la función es una f? No importa, puedes utilizar cualquier variable del abecedario. Aunque comúnmente, si la función es f minúscula, la primitiva normalmente se expresa pues, como f mayúscula, pero no siempre, dependiendo el autor, dependiendo el libro que estés estudiando, te lo puede cambiar. Y mi intención es que te la pongan, como te la pongan, tú la puedas interpretar y que no te cause conflicto. ¿Sale? Si está una letra mayúscula y no tiene comilla, efectivamente se trata de la primitiva. Después dice, en un intervalo i, ¿sí? G' de x es igual a f de x. Bien, recuerda, cada que se escriba el intervalo I mayúscula, se refiere a la imagen y hacemos referencia a nuestra primera clase, recuérdala bien. En el primer espacio abierto del aprendizaje, yo explicaba funciones con la teoría de conjuntos y te decía el primer conjunto es el dominio y el segundo conjunto es contradominio, también llamado imagen y se refiere a que a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo un elemento de la imagen y que esa imagen siempre va a ser recíproco
en una misma dirección con respecto al dominio. En pocas palabras, cuando se refiere a ese intervalo i, se refiere a que está dentro del requerimiento de una función. Punto. Eso es todo. ¿Sale? Y después observa, dice, si g' de x es igual a f de x, ya tiene la comilla. Al tener la comilla, quiere decir que ya está derivado. Y si esto es igual a f de x, es lo mismo. G' de x es lo mismo que f de x. ¿Sale? Es lo mismo. En una está expresada como primera derivada y en la otra está expresada como función. Y no existe función sin previamente haberse derivado. Ya lo había explicado. No aplica la integral sin una derivada. No puedes dar un paso atrás si no diste previamente un paso adelante. ¿Sale? Y todo eso que acabo de explicar lo dice en esta frase. ¿Sale? Siempre y cuando para todo x del intervalo y. ¿Qué quiere decir? Siempre y cuando una variable dependiente con respecto a su variable independiente del mismo intervalo. Punto. Eso es todo. ¿Sale? Si los hago bolas, por favor, me interrumpen. Ejemplo, la función, y fíjate cómo se expresa, f mayúscula de x es igual a x a la 4 sobre 4, es una primitiva de f de x, ya que la f' de x es x cúbica. Pues claro, ¿verdad? X cúbica es la derivada y x a la 4 sobre 4 es la primitiva, es el paso anterior. ¿Cómo lo identificas? Ya lo dije, porque se incrementa el valor exponencial. ¿Sale? Otra, también por la variable de la función. Es una f mayúscula y la otra es una f, también mayúscula, pero tiene una comilla que refiere al paso adelante, que es la derivada. Todo esto son esfuerzos de comprender el lenguaje simbólico, es decir, la notación. ¿Dudas hasta aquí? No, asesor, tengo claro. Muy Por el bien, momento no, César, gracias. muy bien, gracias. También la función g de x, que es igual a x a la 4 sobre 4, si nosotros le agregamos una constante, en este caso un más 2, entonces se dice que es una primitiva completa de la función. Ambas en cualquier intervalo de la recta real. Alguien me diría, bueno, profe, ¿y si no tiene la constante y solo se queda así? Ah, ok. Bueno, me decían también, bueno, ¿y dejaría de ser entonces una primitiva completa? ¿Dejaría de ser el resultado de una integral? No, puede ser que no tenga constante. Puede ser en el lenguaje algebraico aplicado a funciones, todo se vale siempre y cuando cumpla con los requisitos de la frase anterior que acabo de leer. Sin embargo, debe de estar cubierta. Aunque no tenga constante, tú ponle un más c, aunque ese c sea cero. ¿Sale? Se tiene que representar simbólicamente. Bueno, vamos a hacer el repaso que ya había dicho. Comenzamos con la integral indefinida. Se le llama integral indefinida de una función f de x siempre y cuando cumpla con el requisito de un intervalo i del conjunto de todas las primitivas de la función para el mismo intervalo que acabo de leer. Expresado en cristiano sería, se le llama una integral indefinida a la función que toma un elemento, solo uno, entre muchos elementos que están dentro del mismo conjunto. Por eso se le dice en el intervalo i al conjunto de todas las primitivas, todos los resultados posibles de la misma función, pero en el mismo intervalo. Eso es lo que dice. Y se escribe la integral de f de x de dx, es decir, la integral de la función con respecto a su derivada. Y también se puede leer la integral de f de x simplemente, ¿vale? Y tenemos un ejemplo. La integral indefinida de f de x es igual a e a la x. Y me dice que es g mayúscula x igual a e a la x más e. Esto espero que ya lo tengas dominado. Esta es una inmediata, ¿verdad?
e a la x es una inmediata, es por tabla, donde su integral es la misma, e a la x, pero se le agrega un más c, donde c es la constante y se debe de expresar tal cual con la integral. La integral de e a la x de dx es igual a e a la x más c. Punto, se acabó. ¿Sale? Si g de x es una primitiva de f de x en el mismo intervalo, todas las primitivas de la misma función se deberán de expresar como g de x más c. Siempre. ¿Sale? Siempre y cuando, recuerden ustedes, ya lo había mencionado también, c sea un número con el que tú puedas contar. Tiene que ser un número real. ¿Sale? Bien. Las primitivas se diferencian de una constante de la siguiente manera. Yo ya lo expliqué. Lo puedes identificar por el incremento del valor exponencial o también por el decremento del valor exponencial. Ya sabes, si aumenta, vas para atrás en una integral. Si disminuye, vas para adelante con una derivada. Ya lo expliqué. Pero, ¿cómo se ve esto en una gráfica? Ahorita te pongo estas imágenes para explicarlo. El próximo viernes voy a poner lo mismo, pero lo voy a hacer con un simulador virtual. Lo mismo, pero con un simulador virtual. Pero ahorita va la parte analítica. En la parte de arriba tengo una función lineal. Ahí se ve, es una línea recta, dibujada en color rojo, pero es una recta con una pendiente. Y esa pendiente está otorgada por 2x. Ahí está. No tiene ningún valor exponencial, por lo tanto se dice que es una función lineal. Ahí está. ¿La puedo integrar? Abran su micrófono y contéstenme. Esa función de la línea recta en color rojo f de x es igual a 2x. Pregunta, ¿la puedo integrar? Contéstenme, por favor. Sí, Karina dice que sí. ¿Y las demás? No, sí, Guillermina dice que no. Sí. Sí se puede, asesor. Susana dice que sí. A ver, va ganando el sí. ¿Qué dicen las demás? Sí, asesor. Pero si no tiene la comita, se supone que es la original, ¿no? Según yo, Entonces, ¿se puede integrar o no, Viridiana? ¿no? No, ok. Tengo tres sí y dos no. Como ganaron las sí, quiero que alguien me diga por qué. ¿Por qué sí? Aunque Viridiana ya dijo, ¿no? Ahorita. Pero eso fue un no. Quiero que me digan los que respondieron que sí, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, si fuera un sí, se quedaría x al cubo. Si fuera un sí. Pero la pregunta fue, la primera función representada en la gráfica con una línea recta y analíticamente como f de x igual a 2x, la pregunta es, ¿se puede integrar? porque, porque es una recta, Y por eso sí se puede integrar. ¿Cómo mm, integrarías 2x? o sea, porque es una función continua, vaya, o sea, bueno, es lo que yo pienso. Sí, sí es continuo, definitivo. Pero ¿cómo lo integrarías? ¿Qué pasó? Se quedaron calladas. Guillermina, explícame por qué no. O Viridiana, ¿por qué no?
Según yo decía, porque es la primitiva, según yo. Ok, la respuesta es no se puede, porque lo dije muchas veces. Para poder integrar, necesitas partir de una derivada. En la diapositiva anterior, y me voy a regresar, aquí está, en la parte de arriba, donde dice se escribe la integral de f de x de dx, es decir, tu función tiene que estar en función de la derivada. Tiene que haber una derivada. Por lo tanto, aquí bien nos dijo Viridiana, porque esta es una primitiva. Al ser una primitiva, no ha sido derivada. Tú no puedes dar un paso atrás si no diste el paso adelante. Si no fue derivada, no se puede integrar. No se puede integrar. Es por eso que las funciones lineales expresadas sin exponente y dibujadas en la gráfica sin curvas, bien lo dijeron, es una línea continua, sí, pero es una línea continua unidireccional, es decir, en una sola dirección. No hay curvas, no hay puntos de inflexión. Esta no se puede integrar, no se puede. Sí se puede derivar, ahí tiene la flecha hacia abajo. Al derivarla, se convierte en una curva, se convierte en una cuadrática, se convierte en una x cuadrada más c. Ya está derivada. Y esta que ya está derivada, que está como una parábola, sí la puedo integrar, claro, porque ya di el paso adelante. Ahora sí me puedo regresar, por eso está la flecha hacia arriba, me puedo regresar a una lineal. Así sí, pero no me puedo integrar. ¿Me supe explicar? Sí, asesor. Quedó más claro, gracias. Sí. Órale. Abusadas, sale abusadas, porque veo que todavía por ahí hay dudas. Y es porque tal vez no fui claro. Pero ustedes necesitan que pregunten cuando esto no queda claro. Continuamos. Propiedades de la integral indefinida. Para comprender una integral, tú tienes que comprender la derivada. Ya vimos por ahí 7 propiedades de la derivada. Y alguien me pregunta, ¿y cuáles son las propiedades de la integral? La respuesta es, las propiedades de la integración son las propiedades de la derivada. Ahí está. ¿Son las mismas? Claro que son las mismas, pero en sentido contrario. Recuerda bien que la integral es una antiderivada. ¿Sale? Es una antiderivada. Por eso es que las propiedades de la derivada sí aplican para la integral, pero vas al revés. ¿Sale? Son las mismas. No tenemos como tal propiedades de la integración, tenemos métodos de integración. Recuérdalos bien, ya los vimos. El método, primero, de la integral indefinida. El método de integración de la integral definida o regla de Barrow. Tenemos el método de integración por sustitución o cambio de variable, siempre y cuando uno de los dos términos sea la derivada del otro y se exprese en producto o en división. Tenemos el método de integración por partes, que es un método de integración cuando también se expresa en producto o en división, pero no hay relación de derivación un término con respecto al otro, no hay. Y está expresado en un polinomio. Entonces, ocupas la que es por partes. Pero si está la integral en suma o en resta, tú resuelves integrales indefinidas de cada una de sus elementos de forma independiente y una vez que ya hayas integrado, sumas o restas como te lo dicte la función. Esos son métodos de integración. Y para resolverlos, aplicas las propiedades, claro, las propiedades de antiderivación. ¿Me supe explicar? Sí. Sí,
Sí, ¿Seguras? asesor, gracias. Órale. Bueno, yo lo entendí de esa manera, de que cuando derivas, pues crece la formulita, ¿no? Y cuando integras, te regresas. Entonces, avanzas y regresas. Así lo entendí yo más fácil. Sí, aunque no precisamente es que crezca, no necesariamente. Recuerda que los métodos eh, que hacemos son al revés, no es para que crezca, es para que se simplifique. Recuerda cuando vimos los métodos de integración, ¿con qué objetivo hacemos los cambios de variable? Para reducirla, no para hacerla más grande. ¿Sale? Entonces, ahí a lo mejor quisiste referir en cuanto al valor exponencial. Si tú derivas el valor exponencial, disminuye porque le restas uno. Y cuando integras, se incrementa, pero el valor exponencial, porque le vas a sumar uno. ¿Vale? Bueno, continuamos. Propiedades de la derivada. Esta ya la habíamos visto, la primera, ¿verdad? Que tiene que ver cuando la derivada de una constante, tú la multiplicas con una función. Bueno, esto aplica siempre y cuando la constante, que aquí se representa como k, pertenezca a los reales. La segunda, que es para suma y resta, cuando la derivada de la suma o resta aplica para cada uno de los elementos que contiene de manera polinómica la función. Pero primero derivas y después sumas o restas. En el caso de la integral es lo mismo. Tú resuelves la integral de forma indefinida tal vez, pero término por término, de forma independiente, y al final sumas o restas lo que hayas operado. Ok, aquí está versus la propiedad de la integral indefinida. Si te das cuenta es lo mismo, pero aquí las constantes, por ser constantes, no se pueden integrar. Por eso la pregunta del principio, que tú debas de saber cuándo integrar y cuándo no se puede integrar. ¿Sale? Así es como tú vas a poder identificar una constante. Si tú ya observaste que no la puedes integrar, entonces la determinas como constante y la deberás de sacar de la integral. Ahí está acá, observa. En la derivada la operabas, pero en la integral no la operas, en la integral la sacas de la integral. ¿Sale? Y aquí, ojo, sucede algo con las integrales que tú ya lo viste. Si tú sacas una integral, tú necesitas integrar la función, pero si esa función está con respecto a otro grado exponencial, con otra constante, entonces esa otra constante que se encuentra en el exponente, también la tienes que sacar, pero la sacas con un inverso denominador. Si era un cuadrado, tú lo sacas como un medio. Si era un cubo, lo sacas como un tercio. Y para equilibrar el procedimiento, si tú sacaste un tercio, tienes que agregar un 3. ¿Sale? Para mantener ese equilibrio. Esto también lo explicaba anteriormente. Sucede para las integrales indefinidas, este cambio. Si nos vamos a un análisis matemático ya más profundo, te vas a dar cuenta que no nada más es agregar por agregar. No es, el equilibrio va en función precisamente de la derivación. ¿Sale? Cuando tú aplicas la integral, eso que tú agregaste se vuelve a ir porque lo estás dividiendo por el mismo valor del coeficiente y se cancela y te vuelve a quedar el valor exponencial. Por eso es que nada más es un juego de, de cantidades que se escriben de una manera diferente para mantener un equilibrio. Bueno, en el caso de la propiedad 2 de la suma y de la resta, es exactamente lo mismo. Nada más que en una derivas y luego sumas y restas, y en la otra integras y al final sumas o restas. ¿Sale? Algunos autores a este procedimiento le llaman una integral por partes, porque van integrando cada parte. A mí no me gusta hacerlo porque hay un método que se llama integración por partes y se confunde.
Por eso yo no lo llamo así. Yo le llamo integrar términos independientes, porque lo estás haciendo por el método de la integral indefinida. Pero estás integrando cada término de manera independiente para que al final sumas o restes. ¿Sale? Pero, insisto, algunos autores le llaman por partes, pero causa confusión cuando se ve el método de integración por partes que es diferente, ¿verdad? Bueno, si le hago bolas, por favor, me lo indicas. Integrales inmediatas. Este es el quinto método de integración. ¿Vale? Ahorita yo ya mencioné la integral indefinida, mencioné la definida, que es la regla de Barrow, que es la que tiene intervalos inferior y superior, y al final restas. Mencioné la integral de sustitución o cambio de variable y mencioné la integración que es por partes. Pero, ¿cuáles son las inmediatas? Las inmediatas son las integrales que van por tabla. Punto. Y siempre están explicadas de dos maneras. En una tabla de derivadas y en otra tabla de integrales. ¿Que me puede servir la tabla de derivadas para la integral? Sí, porque vuelvo a repetir, son las mismas propiedades, solamente que van al revés. Por lo tanto, aquí tengo una tabla de derivadas expresada al revés. Observa, la número uno, x elevada a la a, en lugar de quitarle uno a la a, le sumas uno a a. Y para lograr ese equilibrio que tanto he mencionado, el valor que tú pongas en el exponente será el mismo que pongas como denominador. Y le vas a agregar el más c. Siempre y cuando esa a sea un número real, un número con el que puedas contar. ¿Sale? Por ejemplo, no puede ser menos uno. Tú no puedes contar con menos uno. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Número 2. La integral del inverso de x, 1/x, de su diferencial. Esto será igual al logaritmo natural de ese denominador más c. Y la que tanto hemos visto, la número 3, e a la x. Pues es e a la x y solo le agregas el más c. Y así, cuando tenemos uno de base A, por ejemplo, que tanto he mencionado, y a veces se confunde con la primera, pero es diferente. Aquí es la base A, es decir, la A es una constante que no va a cambiar. Aquí es diferente, entonces será a la x sobre el logaritmo natural de A más c, siempre y cuando A lo mismo sea mayor a cero y diferente de uno. Y ya las demás ya son trigonométricas, ya tienen más variables, pero ahí la tienen, ¿va? Integrales inmediatas para funciones compuestas. Y aquí nos vamos a quedar. Esto lo vamos a ver el próximo viernes. ¿Sale? Vamos a ver qué onda con estas integrales inmediatas, pero compuestas, es decir, las que van revueltas. Pero bueno, dejo de compartir ahorita. Ahí está. Es que de repente ya no funciona, mi mouse está quedando sin pila. Vamos ahora a Khan Academy, porque ya no los quiero aburrir. Dejé una parte para el día viernes. Déjenme ver qué es lo que les voy a presentar. Ok, aquí está. Bien, Khan Academy. A mí me encanta esta plataforma. Hoy voy a, a presentarles tres diferentes interfaces de Khan Academy que hablan de lo mismo. La primera, que obviamente su liga se las dejaré junto con la grabación de este séptimo espacio. Problemas de movimiento con integrales definidas, es decir, con intervalos. En la parte izquierda, como pueden observar, vienen diferentes lecciones que tienen relación con este tema. ¿Sale? Son videos. Pero ahorita quiero que se enfoquen en este, problemas de movimiento con integrales definidas. Y dice, las integrales definidas son comúnmente usadas para resolver problemas de movimiento. Por ejemplo, al razonar sobre la posición de un objeto en movimiento, dada cierta información sobre su velocidad.
aprende cómo se hace esto y también algo bien importante que viene en su proyecto integrador, la diferencia entre velocidad, velocidad promedio, velocidad instantánea y rapidez o aceleración, que no es lo mismo. ¿Sale? Para poder resolver, tú tienes que comprender estas diferencias. Es lo que vamos a ver ahorita. ¿Vale? Dice, los problemas de movimiento son muy comunes en el cálculo. En cálculo diferencial razonamos sobre la velocidad de un objeto, dada su función de posición. Cuando hablamos, por ejemplo, de velocidad promedio, es derivada. Pero en el cálculo integral vemos una diferencia porque vamos en una dirección opuesta. Dada la función de velocidad de un objeto en movimiento, razonamos sobre su posición o sobre el cambio en su posición. ¿Qué sucedió? ¿Dónde estaba? ¿Sale? ¿Se movió o no se movió? Pensar sobre velocidad, rapidez e integrales definidas, definitivo, tenemos que graficar para poder entenderlo. Digamos que una partícula se mueve en una línea recta con velocidad v de t igual a 5 menos t metros por segundo, donde t es el tiempo en segundos. ¿Sale? Aquí ya tenemos un ejercicio que vamos a analizar. Ahí está mi gráfica. Así es como se grafica. Observa bien. Comienza en Y con 5 y 0 en X, pero tengo un segundo punto con 5 en X y 0 en Y. Ahí están mis dos puntos y justo ahí va la línea. Y esta es la trayectoria de mi velocidad. Y al ser menos t, observo que yo paso de un cuadrante positivo a un cuadrante negativo. Lleva una trayectoria negativa en el tiempo. Ahí está. Dice que la velocidad sea positiva. Esto significa que la partícula se mueve hacia adelante sobre la recta. Pero ¿qué pasa si me diera un resultado negativo? Si la velocidad fuera negativa. Alguien me diría, pues es que no existe la velocidad negativa. No existe. Esto es cuestión de interpretación. Y la interpretación es la siguiente, que se mueve hacia atrás. Pues va en reversa. Así de sencillo. ¿Sale? Va en una dirección contraria a su posición. Digamos que se nos pregunta por el desplazamiento de la partícula, es decir, un cambio en su posición, que es lo que sucede en tu proyecto integrador, un cambio en la posición, entre t igual a 0 segundos y t igual a 10 segundos. Como la velocidad es la razón de cambio, recuerda, como la velocidad es la derivada, es lo mismo, la velocidad es la razón de cambio de la posición de la partícula, cualquier cambio en dicha posición de la partícula, definitivo, tendrá que ser integrado, ¿sale? Cualquier cambio en dicha posición deberá de estar dado por una integral. Y como me están dando rangos de t igual a 0 segundos y t igual a 10 segundos, se deberá de expresar así. La integral desde 0 hasta 10 de b de t de dt, ya lo expliqué. La integral que comienza en 0 y llega hasta 10 de una función del tiempo con respecto a su diferencial del tiempo. Ahí está. Ya he explicado mucho esta parte, ¿sale? Espero que sí quede lo suficientemente comprendido y si no me regreso, pero para eso necesito que me preguntes. ¿Cómo se grafica? Ahí está. Tengo mi trayectoria y es una trayectoria lineal. La función no ha cambiado. Lo que cambió son los intervalos y los intervalos precisamente me dieron estas áreas sombreadas. ¿Sale? Tengo un área sombreada positiva y tengo un área sombreada negativa que van sobre la misma trayectoria, pero ya es en una región, que es un área, una superficie y la tengo sombreada. Ahí está la expresión que está arriba, aquí está. ¿Sale?